Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer este cactus, que es muy fácil de realizar. Está compuesto de 40 piezas realizadas de la misma manera. Cada pieza tiene 7 centímetros de largo. Materiales que he utilizado para hacer el cactus son hilos del grosor 5 milímetros y medio y un ganchillo de 5 milímetros. El cactus está sujeto a una base. Cómo hacer esta base también podéis encontrar en este video. Y en el próximo video vamos a hacer una maceta colgante para este cactus. Dejamos como 25 centímetros del extremo. Formamos el primer punto. Y ahora con el extremo corto, con el extremo de 25 centímetros, damos una vuelta sobre el ganchillo. Dejamos caer el hilo por detrás del hilo que vamos a utilizar para tejer. El punto que hemos formado tiene que tener el mismo tamaño que el punto anterior. Cogemos la hebra y la pasamos por dentro de los dos puntos. Y repetimos. Cogemos el extremo, damos una vuelta sobre el ganchillo, dejamos el extremo por detrás del otro que vamos a utilizar a tejer, ajustamos el punto para que quede igual que el otro y pasamos el hilo por dentro de los dos puntos. Y repetimos, damos una vuelta sobre el ganchillo y ahora con el extremo que sale del ovillo pasamos por los dos puntos. Damos una vuelta sobre el ganchillo, cogemos la hebra que sale del ovillo y la pasamos por los dos puntos. Ya tenemos 1, 2, 3, 4 puntos hechos. En total tenemos que hacer 10 puntos. Cinco, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora el extremo cortito pasamos hacia atrás entre el ganchillo y la hebra, hacemos un punto de cadeneta y cortamos el hilo dejando como 8 centímetros de longitud. Cerramos el punto. Tenemos que hacer como 30 o 40 piezas como esta. Después de hacer todas las piezas, las vamos a ir uniendo poco a poco. Primero cogemos 10 piezas, las juntamos todas en la misma altura.
y con el mismo hilo las vamos a ir atando. Y ahora colocamos otras piezas. Ahora ya podemos cortar el hilo. Y ya el cactus tenemos terminado. Ahora el cactus vamos a colocar en una base. Para hacer la base formamos un anillo mágico y vamos a empezar de 12 puntos bajos dentro del anillo mágico. Sacamos el primer punto y hacemos 12 puntos bajos. Puntos bajos, cerramos el anillo mágico pero un poquito, solo un poquito para poder llegar al primer punto de esta vuelta. Vamos a trabajar en espiral sin cerrar las vueltas, así que colocamos un marcador para saber dónde cambia el motivo. El marcador colocamos debajo del punto, entre el ganchillo y la hebra, debajo del ganchillo, o marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Y ahora, la segunda vuelta, vamos a tejer un punto y un aumento. Empezamos en el primer punto de esta vuelta y hacemos primero un punto bajo y ahora un aumento. 2 puntos bajos en el mismo sitio. Un punto y un aumento. Repetimos el motivo 8 veces. Tenemos que llegar hasta el punto que tenemos marcado, al punto anterior, que es el último punto de la vuelta. El punto anterior al punto que tenemos marcado es el último punto de la vuelta. Entonces repetimos un punto y un aumento. Llegamos al marcador y aquí cambiamos el motivo. El motivo de la vuelta número 3, tejemos 2 puntos bajos y un aumento. Otra vez marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Y tejemos 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos bajos y un aumento. Y también repetimos el motivo durante toda la vuelta. Vuelta número 4, el motivo que repetimos durante toda la vuelta son 3 puntos bajos y un aumento. Los aumentos nos van a coincidir en todas las vueltas.
un aumento que nos coincide con las vueltas anteriores. Tejemos 3 puntos bajos y ahora un aumento. Vuelta número 5, el motivo que repetimos durante toda la vuelta son 4 puntos bajos y un aumento. 2, 3, 4 y un aumento. El motivo de la vuelta número 6. Tejemos 5 puntos bajos y un aumento. 5 y un aumento. Repetimos el motivo durante toda la vuelta. El motivo de la vuelta número 7. Tejemos 6 puntos bajos y un aumento. 6 puntos bajos y un aumento. Repetimos el motivo durante toda la vuelta. Vuelta número 8, tejemos 7 puntos bajos y un aumento. 7 puntos bajos y un aumento. Y también repetimos el motivo durante toda la vuelta. Y ahora vamos a hacer 8 vueltas sin aumentar. Tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Hasta ahora tenemos 16 vueltas. Ahora vuelta número 17. Tejemos 7 puntos y hacemos un menguado o una disminución. Tejemos primero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y para disminuir un punto cogemos la mitad del punto, la parte delantera, la mitad del otro punto, también solamente la parte delantera, sacamos un punto hacia adelante y cerramos los dos puntos. Repetimos 7 puntos bajos, y un menguado, la mitad del punto, la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Repetimos el motivo durante toda la vuelta. Vuelta número 18. El motivo que repetimos durante toda la vuelta son 6 puntos bajos y un menguado. Seis puntos bajos y ahora menguamos un punto. Y repetimos el motivo durante toda la vuelta. Vuelta número 19. Tejemos 5 puntos bajos y un menguado. 5 puntos bajos y menguamos un punto. Repetimos el motivo durante toda la vuelta. Luego, vuelta número 20, el motivo que tenemos que repetir durante toda la vuelta son 4 puntos bajos y un menguado. Vuelta número 21, el motivo
que tenemos que repetir son 3 puntos bajos y un menguado. Y la vuelta número 22, el motivo que repetimos son 2 puntos bajos y un menguado. Primero tejemos hasta la vuelta número 22 y pasamos el cactus por dentro del anillo mágico. Y ahora colocamos el cactus dentro de la base. Tenemos que pasar todos estos hilos hacia adentro. Ahora buscamos el hilo del anillo mágico y cerramos todo lo que se pueda. Rellenamos la base, metemos todos los hilos dentro y ahora rellenamos. Y ahora continuamos con las vueltas de los menguados hasta cerrar de todo. Vuelta número 23, el motivo que tenemos que repetir durante toda la vuelta es un punto bajo y un menguado. Colocamos el marcador y tejemos un punto bajo y ahora un menguado. Y repetimos un punto bajo y un menguado. Y ahora la última vuelta de los menguados tenemos que hacer un menguado 6 veces. Entonces tejemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Ahora cortamos el hilo un poco largo. Cerramos el punto. Ya podemos retirar el marcador. Enhebramos una aguja y cerramos el agujerito. El extremo escondemos dentro de la base. Y ya tenemos el cactus terminado. Lo podemos colocar en una maceta. Aquí tengo una maceta colgante preparada para este cactus. Así que colocamos el cactus dentro.
Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.